de Mujeres en Plural y otros datos. Pati, bienvenida. Un gusto, Joely. Igualmente. Carol Arriaga, consejera nacional de Morena. Bienvenida, Carol. Un gusto, Joely. ¿Qué tal? Buenas noches, Patricia. Carol, ¿cuáles serían los principales logros que desde tu percepción se han alcanzado? Para mí el logro fundamental es justamente los apoyos que se han estado visualizando sobre todo a las mujeres. Los programas sociales están enfocados preponderantemente a apoyar a las mujeres y por supuesto no puedo dejar de destacar los avances en la paridad, que si bien no es el fin último, es en la era de la cuarta transformación en la que la paridad ya es una realidad y por supuesto la despenalización del aborto. Esos creo que son los tres principales logros que en este momento contamos. Evidentemente falta mucho, pero son logros tangibles, son demostrables y a partir de esto pues se tiene que seguir fortaleciendo y seguir construyendo una vida mucho más igualitaria. Pati, ¿coincides? ¿Agregarías otros? Sí, por supuesto. Yo creo que México es uno de los países con una legislación más avanzada en el mundo, una legislación que dota de derechos que hasta hace pocos años no teníamos las mujeres. Entonces creo que ese es un gran logro. Ahora, quizá el gran logro también es que muchas mujeres han accedido a más espacios en la toma de decisiones, por supuesto a través de la paridad, tanto en el ámbito electoral como en la vida pública o política del país. También hay que decirlo, la presencia mayoritaria de mujeres en espacios educativos, que antes, hace 20, 30 años, no teníamos esa situación. Pero sin duda tenemos grandes retos, muchos retos que tienen que ver con un empleo digno, con mejores condiciones de trabajo y con quitarle la palabra mujer a la pobreza, que sigue siendo sin duda el gran desafío en el país. En esos retos coincides, Carol, y te hago la pregunta, ¿no? Efectivamente tenemos derecho a votar y ser votadas, mayor representación en escuelas, en diferentes profesiones, pero ¿realmente estamos tomando las decisiones que pueden cambiar la situación de la mujer en el país? Porque una cosa es tener una curul, ser presidente de un partido, ser periodista, ser abogada, etcétera, pero otra cosa es realmente tomar las decisiones para cambiar la situación de las mujeres. Sí, mira, es una pregunta muy interesante. Yo creo que los retos siguen estando presentes, que son cada vez más grandes. Hay ahora una mayor participación de mujeres legisladoras, sin embargo, y gobernadoras, sin embargo, sí creo que tenemos que reforzar sobre todo en la agenda. No queremos pasar de un club de Toby, que es el que ha dominado el mundo político, que ha dominado la vida pública del país, a un club de la pequeña Lulu, ¿no? Y creo que otro de los grandes retos es que nosotras como mujeres tenemos que aprender y fortalecer las habilidades para contender y competir como personas en igualdad con los hombres, sin miedo, con la misma dinámica que se da no a partir de un tema de protección. Digo, yo celebro las acciones afirmativas, celebro las medidas de paridad, pero para mí el escenario ideal es que no tengamos que tener una norma obligando a la paridad y que ésta se dé de manera natural. Creo que ese tema es muy importante, el desarrollar y aprender a participar en la vida pública del país en condiciones de igualdad y creando y desarrollando habilidades que antes no habíamos tenido la oportunidad de participar y que ahora que se está dando, pues tenemos que encaminar estos esfuerzos a esa competencia mucho más igualitaria y que no sea exclusivamente por el hecho de ser mujeres, sino porque somos competentes, sino porque somos mujeres honestas, sino porque queremos hacer política desde otra perspectiva y participar en la vida pública del país, en todos los aspectos. Entonces creo que este es un tema muy importante, estar innovando la participación de las mujeres en rubros en los que no se nos permitía y no dejar de ver esta lucha como colectiva. De pronto creo que se ve de una forma muy individualista y claro que tenemos derechos individuales y derechos humanos, pero ante todo esta lucha es colectiva
y se va a lograr no cuando algún grupo de mujeres esté bien posicionada o esté ejerciendo el poder, sino cuando verdaderamente veamos que el feminismo se ha democratizado, cuando veamos que hay una teorización desde las juventudes que está siendo bien aceptada, que está siendo bien analizada, bien canalizada, y no que se preste esta gran causa pues a tergiversaciones o a un uso indebido. Evidentemente esta causa es una causa política, pero de pronto se utiliza como una lucha partidista Sí. que no tiene sentido y que nos hace daño a todas las mujeres. Que a veces Yo hasta creo que divide, hacia ¿no? ese camino debemos avanzar. Que a veces hasta divide. Y Patti, efectivamente tendría que ser por capacidades, pero a veces a las mujeres nos cuesta el doble. Tenemos que demostrar esas capacidades. De repente no es tan fácil ascender, incluso en cualquier gremio laboral. Antes de entrar, por supuesto, al tema de cómo le quitamos el rostro de mujer a la pobreza, Patti. En México las capacidades de las mujeres nunca se han valorado. Si fuera así, seguramente tendríamos otras mujeres en diferentes cargos. Eh, por eso se crean las medidas de acción afirmativa, porque a igual capacidades tiene que haber las mismas oportunidades. Y lo que no habíamos tenido y no tenemos todavía en muchos espacios son las mismas oportunidades. Hoy en día, si tú revisas la situación de educación, seguramente vas a darte cuenta que hay carreras donde las mujeres superan a los hombres. Tenemos cada día más mujeres egresadas de posgrados, de maestrías, de doctorados. El tema no es las capacidades, el tema ha sido las oportunidades que se han negado por nuestra condición de mujeres, porque sigue privando en nuestro país una cultura que considera que las mujeres estamos hechas para el cuidado del hogar, de los hijos. Cuando las mujeres hablamos no nos vemos bien, no les gustan que las mujeres expresemos, seamos autónomas en nuestras decisiones o enfrentemos de manera individual o colectiva la lucha por nuestros derechos. Lo estamos viviendo en México. Es evidente, muchas de las protestas, las marchas, etcétera, tienen que ver con esa falta de reconocimiento de que las mujeres tenemos que ocupar el mismo lugar, las mismas oportunidades, y es una lucha por la igualdad. El signo de nuestro país es la desigualdad económica, la desigualdad social, la desigualdad en la toma de decisiones, por supuesto en las oportunidades. ¿Qué ha luchado el feminismo por la igualdad? Por supuesto que la igualdad es lo que nos guía, lo que nos une. Pero particularmente en estos años hemos visto una división en el feminismo, pero no provocada por las feministas, lamentablemente ha sido provocada por quien ostenta el poder, quien desde el poder ha señalado a las feministas como enemigas, como grupos que se han llegado a decir que el feminismo surgió para molestar al presidente, lo cual es absurdo. Yo creo que las ancestras de 1700, 1800 pues estarían traumadas por esta situación. Es decir, lo que hemos visto aquí, por un lado, es la lucha por la defensa de lo conquistado, de nuestros derechos, pero también hemos vivido retrocesos muy fuertes. Sobre todo en esta última etapa, hemos sido víctimas de un conjunto de retrocesos donde se han negado, sobre todo en los campos de salud, de asistencia social, en los campos, digo, no resuelve la transferencia monetaria individual, no resuelve la problemática, por ejemplo, de un sistema nacional de salud, que también lo hemos visto en el caso de justicia, de acceso a la justicia y de violencia. Este último sexenio ha sido un sexenio marcado por la violencia terrible, por la falta de capacidad de las instituciones para dar respuesta. Tenemos programas donde no se asignan recursos, se han retirado recursos para áreas sustantivas y tenemos ni más ni menos que el 98% de impunidad de los delitos contra las mujeres. Entonces, lo que tenemos son pésimas políticas públicas que ha llevado a un feminismo y a toda mujer que se siente agraviada por la situación a una protesta.
Yo estoy feliz de que nunca habíamos visto este número de manifestaciones tan grandes de mujeres en todo el país, marcadas sobre todo por muchísimas jóvenes que buscan efectivamente transformar la situación en la que Sí, viven Pati. ellas y sus familias. Carol, quiero ir contigo. Mismas oportunidades, mismos salarios. ¿Cómo quitarle a la pobreza el rostro de mujer? ¿Cómo asegurar acceso a la justicia de las mujeres? Y mira, México es un país profundamente desigual, un país todavía donde ha prevalecido y sigue prevaleciendo mucho el clasismo, el racismo, y de pronto no se abren justamente estas oportunidades porque si llega una mujer morena, que quizá estudia en una universidad pública o que quizá no ha tenido la oportunidad de acceder a estudios universitarios, pues se le niega la oportunidad de trabajar, se le niega el trabajo digno. Pero esto, no, digamos, pasa entre hombres y mujeres, pero esto se complejiza, digamos, tratándose de mujeres por un tema de discriminación a partir del sexo, pero no lo podemos alejar de otros temas fundamentales como es justamente la pobreza que afecta a hombres y a mujeres, y en especial a las mujeres de una forma peculiar, porque todavía persiste una dependencia económica, porque el trabajo informal está ligeramente feminizado, porque a las mujeres se nos paga todavía menos por realizar las mismas actividades, y de pronto dicen que se trata de un tema exclusivamente de capacidades. Sí, creo que hay ese tema de capacidades, pero no es solamente el tema. O sea, yo cuando me refiero a las oportunidades es justamente que la pobreza es histórica, no podemos hablar de que la pobreza inició en este sexenio o que las agresiones a las mujeres nacieron en este sexenio o que la impunidad es de este sexenio o que la violencia es de este sexenio, Sí. porque estos temas son históricos. Recordemos que la guerra contra el narcotráfico no únicamente creció o incrementó la violencia en términos ascendentes, sino exponenciales. Se reprodujo de una manera incontenible y es lo que en este momento estamos viviendo por una parte, y que sin duda nos afecta de manera peculiar a las mujeres. ¿Por qué? Porque con estas normas también que se han dado a favor de la igualdad, a favor de la paridad, muchos hombres se sienten agredidos. Fíjate, hemos visto, por ejemplo, en la historia de nuestro país que hombres muy humildes han llegado a ocupar el máximo cargo de poder político, como la presidencia de la República. Tal es el caso de Benito Juárez, ¿no? Pero esas condiciones y esas oportunidades que han sido accesibles inclusive para un hombre indígena, no han llegado para una mujer indígena. Recordemos que cuando se postuló Marichuy Claro. en sexenios pasados, pues los resultados no fueron bondadosos con ella, ¿no? Creo Sí. que persiste este tema de racismo, persiste este tema de clasismo, y evidentemente hay una falta de oportunidades y hay una violencia sistemática que se ha heredado de mucho tiempo atrás y que tampoco puede desaparecer de la noche a la mañana. Entonces tenemos que tener este contexto para emprender y tomar acciones en conjunto. Creo Sí, que Carol. tenemos que democratizar los principios feministas, y ese es el gran y el reto más enorme desde mi punto de vista al que nos estamos enfrentando ahora mismo. Muy bien. Carol, Pati, hace unos momentos hicimos un ejercicio con jovencitas integrantes de este grupo de trabajo y les preguntábamos, ¿no? ¿Qué temas les interesan cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos de derechos de las mujeres? ¿Cuál es el tema doméstico que trastoca en este momento su vida política cuando hablamos de las mujeres? Y me llamó bastante la atención el hecho de que dijeran que en este momento, a partir de la canción de Shakira, donde dice que las mujeres ya no lloran, ahora facturan, pues sea un tema de debate entre ellas. Les causa conmoción que ya efectivamente muchas se pongan a hacer una canción, se pongan a bailar, vivan de manera diferente una depresión porque les ponen el cuerno. Para ustedes, ¿cómo se viven esos temas que efectivamente hoy están en la palestra pública con las mujeres que efectivamente hablan de ese tema? Pati, socialmente, ¿de qué nos habla? Bueno, yo creo que es muy sintomático
incluso las frases, por supuesto, de Shakira cuando dice ya no sufro, facturo, quiere decir que las mujeres tenemos la posibilidad de transformar nuestra situación que pudiéramos haber vivido de manera difícil en otras épocas cuando somos unas mujeres autónomas y autosuficientes. Y eso hace, y no solamente en México se vive cantando, quiero decirte que los datos estadísticos sí demuestran que las mujeres rompen relaciones donde han sido conflictivas. En México Sí. tenemos más del 35% de los hogares mexicanos donde las mujeres tomaron la decisión de vivir solas con sus hijos, con su madre u otra persona, pero rompieron. El divorcio es quizá la expresión más evidente de estas rupturas y creo que Sí. esto te habla también de una manera de vivir más autónoma, más independiente, donde vas rompiendo esos estereotipos de que la mujer si no tiene un marido está sola, de que la mujer debe de estar casada, de que la mujer debe ser de tal manera. Entonces, creo que esas preocupaciones son absolutamente legítimas en un país donde se nos ha dicho siempre pues que la familia, eres el núcleo de la familia, eres la responsable, pero llega un momento en que las mujeres ya no están dispuestas a soportar conductas y comportamientos de los hombres que antes eran aceptados. Hoy en día las mujeres rompen con esas relaciones y eso nos habla de un nivel de empoderamiento también significativo. Ojalá y más hombres entendieran que también tienen que cambiar para mantener a sus parejas a su lado y no seguir comportamientos machistas que hacen que esas relaciones muchas veces se destruyan. Pero los datos en México son muy interesantes de cómo sí están dejando de llorar y facturando, ¿no? De que necesitamos tener una pareja, permanecer en una relación que pudiera resultar nociva, de que podamos aspirar y sentirnos orgullosas de ganar nuestros propios recursos, a pesar de, en muchos momentos, el rompimiento con el matrimonio, con la pareja, con la manada, Carol. Mira, yo encuentro en esta canción dos partes, una muy positiva, en la que coincido en gran parte con Patricia, respecto a dejar a que ya una mujer no permita ciertas circunstancias que antes se veían como de forma muy natural, que era obligado estar soportando infidelidades, estar soportando maltratos. Y creo que también viene a valorar el tema de las mujeres en la música, las mujeres como artistas, las mujeres como creadoras, las mujeres como esta parte exitosa, ¿no? Ha sido trending topic, evidentemente ha tenido muchas ganancias, pero sí esta frase de facturar, pues evidentemente ha dado mucha polémica, justamente porque no es el tema de facturar y el tema de verlo como un tema de negocio o de dinero exclusivamente, que si bien es importante la autonomía de las mujeres, pues es sobre todo importante que tengamos nuestro bienestar emocional, cuidar nuestra salud emocional, nuestra salud mental, que de pronto la tenemos muy descuidada y evidentemente una situación tan difícil como la que está por la que está atravesando Shakira y su familia, pues siempre va a ser dolorosa, siempre va a tener más oscuros que claros y evidentemente esta situación no se va a arreglar o se va a solucionar por una factura, ¿no? O por un tema económico. O sea, evidentemente sí ayuda, sí es necesario tener esta autonomía económica y trabajar por esa independencia de las Claro. mujeres, pero no es que el hecho de que esté ganando sumas muy grandes de dinero que le va a dar la tranquilidad y la paz que pueda Claro, necesitar. totalmente. Carol Arriaga, Patricia Olamendi, muchísimas gracias a ambas por estar con nosotros para el auditorio de Mega Noticias. Muchas Muchas gracias. gracias, bonita Saludos, noche. Carol, Joely, gracias. Nos vemos mañana por allá en la marcha. Muchísimas gracias a ambas. Y no se olvide, mañana aquí en Mega Noticias una cobertura especial de todas las marchas a nivel nacional. Ya volvemos.